Me dejaréis morir para escuchar mi llanto. Fue la voz de una generación. El compositor que nos regaló melodías que aún resuenan en la memoria de quienes vivieron su juventud en los años dorados de la música española. Juan Pardo no solo cantó, nos acompañó. En amores adolescentes, en veranos eternos, en radios familiares sonando al fondo mientras la vida pasaba. Fue moderno sin ser escandaloso, romántico sin empalagar, gallego hasta el alma y artista hasta los huesos. Hoy, con más de 80 años, Juan rompe su largo silencio. No con un disco ni en un escenario, sino con una verdad que muchos intuimos, pero nadie se atrevió a confirmar. ¿Qué ocurrió realmente entre él y Junior? ¿Fue el amor la chispa que encendió y destruyó al dúo más querido del pop español? ¿Por qué se alejó sin mirar atrás, justo cuando más lo aclamaban? Este es el retrato de un hombre que brilló en lo alto y que eligió el silencio como su canción final. Acompáñame, porque lo que vas a escuchar no está en Wikipedia. Está en sus canciones y en su mirada. Infancia militar. Para entender a Juan Pardo hay que viajar mucho antes de los escenarios, antes de las guitarras y los micrófonos. Su historia empieza en un lugar que él nunca llamó hogar, Palma de Mallorca. Allí nació en 1942, por una simple circunstancia militar. Su padre, el capitán Carlos Pardo, estaba destinado temporalmente en la base naval de Sóller. Pero, aunque en su partida de nacimiento dijera Palma, su corazón y su acento siempre fueron gallegos. Juan era el séptimo y último hijo de una familia grande y muy estructurada. Su casa no olía a partituras ni a ensayos, sino a reglamentos, a disciplina, a horarios marcados por el reloj militar. Su padre, un hombre de voz firme y principios férreos, tenía un destino claro para cada hijo: la Armada Española. En su mundo, el arte era una distracción, la música un pasatiempo. El uniforme, en cambio, era el símbolo de orgullo y respeto. 4 de sus hermanos mayores siguieron ese camino. Juan debía ser el quinto, pero no lo fue. Cuando tenía apenas 2 años, la familia se instaló en Ferrol, Galicia. Fue allí donde Juan sintió por primera vez que algo lo unía a la tierra. Las calles empedradas, el olor del mar Atlántico, la lluvia constante, las gaitas que se escuchaban en las fiestas patronales. Todo eso le hablaba a un rincón profundo de su alma. Mientras los demás veían disciplina y deber, él comenzaba a oír melodías en el viento. La infancia de Juan, sin embargo, no fue fácil. Las mudanzas eran constantes. De Ferrol a Cartagena, de vuelta a Palma, otra vez a Ferrol. Cada traslado lo obligaba a despedirse de amigos, a dejar atrás paisajes que apenas había aprendido a querer. Vivía en habitaciones que no llegaba a ser suyas. En cada lugar al que llegaban, su madre, una mujer gallega cálida, protectora y de voz dulce, era el único refugio estable. Pero su padre tenía planes. Juan debía ingresar a la escuela naval, como sus hermanos. Era lo esperado. Era lo correcto. Y él, pese a sus dudas, lo intentó. Estudió, se preparó. Pero el destino se cruzó con una ironía. Juan era daltónico. No distinguía bien los colores, y eso lo inhabilitaba para pilotar o manejar señales navales. En una familia como la suya, aquello no fue solo una limitación médica, fue casi una traición. Su padre quedó devastado. Juan, en cambio, sintió una mezcla de culpa y alivio, porque la verdad es que nunca quiso esa vida. Desde niño, Juan había escondido un secreto. No soñaba con barcos ni con medallas, soñaba con canciones. En su casa, eso era casi un pecado. Pero él tenía un oído prodigioso. Recordaba: mis hermanos me usaban como grabadora. Ponían música clásica y yo la repetía nota por nota, sin equivocarme. Era un juego, sí, pero también una señal. Juan tenía algo especial, y aunque nadie lo viera todavía, él ya lo sentía. En el colegio Tirso de Molina, dirigido por sacerdotes mercenarios, Juan era reservado, observador. No era de los que alzaban la voz, pero escuchaba todo. Allí empezó a nutrirse de sonidos que años más tarde se convertirían en arreglos, melodías, canciones. Y cuando cumplió los 18, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Se fue a Madrid. Oficialmente iba a estudiar, pero en realidad huía. De los planes que le habían trazado, del uniforme que no quería vestir, de una vida que no era suya. Iba en busca de una voz, la suya. Ese viaje no fue solo geográfico, fue una declaración de libertad, y en esa libertad empezaría a nacer el artista que todos conoceríamos como Juan Pardo, el muchacho gallego que desobedeció con dulzura y le regaló a España algunas de sus canciones más inolvidables. Los primeros rechazos que forjaron al artista. Pocos recuerdan que antes de ser una estrella, Juan Pardo fue un muchacho tímido, recién llegado a Madrid, que no conocía a nadie en la capital. Lo tenía todo en contra, sin contactos, sin dinero, sin padrinos, y con un sueño que, para muchos, era una fantasía de juventud. Pero Juan tenía algo que no se podía comprar, tenía talento, y una determinación que nacía de las entrañas. Su primer intento serio de entrar en la música fue con un grupo llamado Los Teleco, que formó junto a unos primos. Ensayaban en garajes, actuaban en pequeñas salas y trataban de hacerse un hueco en una ciudad que hervía de aspirantes a cantantes. Pero el verdadero paso lo dio cuando se unió brevemente a un conjunto más conocido, Los Vándalos. Esa etapa fue corta, casi anecdótica, pero le dio seguridad. Sentía que estaba cada vez más cerca, hasta que llegó el primer gran golpe. En 1962, Juan fue invitado a unirse a Los Pequeñiques, una de las bandas más populares del momento. Aquello debía ser su gran oportunidad. Por fin grabaría un disco, por fin su voz llegaría al público. Estaba nervioso, emocionado, ilusionado. Pero cuando llegó al estudio de grabación de la discográfica Vox, se encontró con un balde de agua fría. El productor, al verlo, levantó una ceja y preguntó con frialdad: ¿Y este quién es? Nadie le había avisado del cambio en la formación. Juan no estaba en los papeles, ni siquiera estaba en la mente del equipo, y entonces vino la frase que marcaría su vida. Llama de nuevo a Junior, este chico que trajiste no hará carrera. Juan no cantó ni una sola nota. Se fue del estudio con el alma rota, sintiéndose humillado. No era solo un rechazo, era una sentencia. Un portazo en la cara cuando apenas estaba empezando. Pero aquí es donde Juan Pardo empezó a forjarse. Muchos se habrían rendido, habrían vuelto a casa, habrían buscado otro camino. Pero Juan no. Él convirtió ese desprecio en combustible. En vez de dudar de sí mismo, se aferró más fuerte a su sueño. Semanas después, gracias a una conexión con la discográfica, Philips grabó su primer sencillo en solitario, con el acompañamiento de un grupo llamado Los Relámpagos. Fue su primer paso real. No vendió millones, no fue un éxito rotundo. Pero esa grabación abrió la siguiente puerta. Contra todo pronóstico, Los Pequeñiques lo volvieron a llamar. Esta vez no hubo rechazos. Grabó 12 canciones con ellos, incluyendo una versión en 1900 en español del tema de los Beatles, She Loves You. Era una especie de revancha poética. El chico que habían echado del estudio ahora ponía voz a la música británica que estaba conquistando Europa. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. En 1964, Juan fue invitado a unirse a un nuevo grupo que mezclaba lo tradicional con lo moderno. Se llamaban Los Brincos y serían conocidos poco después como los Beatles españoles. Su estilo, mezcla de ritmos españoles y pop internacional, era fresco, magnético. Juan no solo encajó, brilló. Pero no nos adelantemos. Lo importante de esta etapa, lo que nunca se debe olvidar, es que Juan Pardo fue rechazado brutalmente cuando apenas comenzaba. Le dijeron que no valía, que no tenía futuro. Y él, sin escándalo, sin rencor, respondió con trabajo, con constancia, con canciones. Aquellos primeros rechazos, tan duros, fueron también los que lo blindaron como artista. Porque cuando más adelante llegaran la fama, los discos de oro, los aplausos, él sabría que nada de eso se le regaló. Todo se lo ganó, a pulso, y desde abajo. Así comenzó a escribirse la leyenda de Juan Pardo, no desde el éxito, sino desde la herida. Porque a veces los más grandes no nacen entre flores, sino entre cicatrices.
el estrellato con Los Brincos y el nacimiento de Juan y Junior. El éxito no llegó de golpe, pero cuando lo hizo con fuerza. Después de sus primeras grabaciones en solitario y su fugaz pero significativa etapa con Los Pequeñiques, Juan Pardo recibió una propuesta que cambiaría su vida y lo pondría directamente en el mapa del pop español: unirse a un nuevo grupo llamado Los Brincos. Era 1964 y la escena musical española empezaba a transformarse. El público joven pedía algo distinto, más moderno, más atrevido. La influencia de los Beatles comenzaba a sentirse en el ambiente, y España, aún encerrada en su propio conservadurismo cultural, necesitaba un respiro. Los Brincos aparecieron justo en ese momento. Eran jóvenes, carismáticos y sobre todo auténticos. Mezclaban ritmos del pop británico con guiños al folclore español, palmas flamencas con guitarras eléctricas, estribillos pegadizos con armonías vocales trabajadas. Juan no solo era la voz principal, también era el alma creativa junto a Junior, otro joven talentoso con el que forjaría una relación musical y emocional tan intensa como turbulenta. Los Brincos no tardaron en despegar. En 1965 lanzaron canciones como Flamenco, Tú me dijiste adiós y Borriquito, que los catapultaron a la fama. Eran los ídolos de la juventud, los rebeldes con guitarra, los galanes de pelo largo que aparecían en portadas de revistas, carteles de conciertos y películas musicales. Sus canciones se escuchaban en radios, en guateques, en los primeros tocadiscos de la España de clase media que empezaba a asomarse tímidamente al mundo moderno. Juan, que hasta entonces había sido un muchacho reservado y casi invisible para el gran público, se convirtió en una figura pública, un símbolo de modernidad y sensibilidad artística. Su estilo combinaba elegancia y cercanía, talento y discreción. No buscaba escándalos, no gritaba en los escenarios. Simplemente cantaba. Y encantaba. Pero como suele pasar en los grupos donde hay mucho talento, también empezaron las tensiones. Juan y Junior, los dos pilares de Los Brincos, comenzaron a destacar por encima del resto. Eran los que escribían, los que componían, los que hablaban con los productores. La prensa los nombraba constantemente como un dúo dentro del cuarteto. Y así, casi de forma natural, nació la idea de separarse del grupo y formar Juan y Junior. Fue una decisión arriesgada. Los Brincos estaban en la cima, pero Juan y Junior sabían que tenían algo especial cuando trabajaban juntos. Y no se equivocaron. En 1967 lanzaron su primer sencillo, La Casa. Fue un éxito instantáneo. Su estilo era diferente, más melódico, más refinado, más internacional. Le siguieron Anduriña, A dos niñas, Nos falta fe, y cada una se convirtió en un clásico. Pero lo que muchos no sabían o no querían ver era que, detrás de esa armonía vocal y ese entendimiento musical, comenzaban a aparecer grietas. Una de sus canciones más famosas, Anduriña, fue tan admirada por Pablo Picasso que el propio artista les regaló una litografía de una golondrina para usarla en la portada del sencillo. Ese gesto no solo confirmó la calidad artística del dúo, sino que los consagró como un fenómeno cultural. Ya no eran solo ídolos juveniles, eran artistas reconocidos incluso por las grandes figuras del arte. Pero mientras su popularidad crecía, también lo hacía la tensión entre ellos. El detonante de lo que vendría después comenzó con una canción aparentemente inocente, A dos niñas. El tema era una dedicatoria conjunta a dos mujeres que en ese momento ocupaban un lugar central en sus vidas. Juan estaba enamorado de Rocío Dúrcal y Junior mantenía una relación con Marisol. Lo que parecía una muestra de camaradería terminó, revelando un triángulo sentimental más complejo de lo que el público sospechaba. Juan y Junior compartían más que micrófonos, compartían confidencias, escenarios y, sin saberlo, el amor de una misma mujer. Porque con el tiempo, Rocío Dúrcal, la que había sido pareja de Juan, terminó enamorándose de Junior. El romance floreció mientras el dúo seguía trabajando juntos, grabando, filmando, girando. La tensión era invisible para el público, pero dentro del estudio se podía cortar con cuchillo, y entonces ocurrió lo impensable. En una sesión de grabación, mientras Junior estaba ausente,
Juan regrabó una de las canciones, sustituyendo la voz de su compañero por la suya. Fue un gesto sutil, pero devastador. Una especie de traición silenciosa que marcó el principio del fin. Cuando Junior escuchó la versión final, ya no había vuelta atrás. La confianza estaba rota. En 1969, apenas 2 años después de su explosiva unión, Juan y Junior se separaron. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. No hubo peleas públicas ni declaraciones ruidosas. Solo una frase, que Junior dijo años más tarde: las causas son las de siempre, celos, números, pero quienes conocían la historia sabían que el corazón había estado en juego, y que Juan, dolido pero sereno, optó por el camino que ya le era familiar, el de la soledad creativa. Así se cerró uno de los capítulos más brillantes y más tristes de la música española. Porque Juan y Junior no solo fueron un dúo exitoso, fueron 2 amigos que lo compartieron todo, y que el amor y el orgullo separaron para siempre. Traición, amores cruzados y la ruptura que dolió. Si la historia de Juan Pardo con Junior fue un cuento de éxito musical, entonces esta parte es, sin duda, su capítulo más amargo. Porque detrás de los éxitos que todos cantábamos, detrás de las sonrisas en los programas de televisión y de las portadas en las revistas, había una tensión invisible, un triángulo que no solo rompió un dúo, también rompió un corazón. Todo comenzó con una canción, A 2 niñas. Al principio el título era otro, dedicada a una niña. La compusieron entre los dos Juan y Junior, como una especie de homenaje romántico a las mujeres que les inspiraban en ese momento. Juan estaba profundamente enamorado de Rocío Dúrcal, la niña prodigio del cine español que comenzaba a consolidarse también como cantante. Junior, por su parte, mantenía una relación con otra estrella juvenil, Marisol, la rubia alegre, que había robado miles de corazones en la gran pantalla. Aquella canción entonces era íntima, un testimonio de amor juvenil. Pero con el tiempo, y por decisión de la discográfica, el título cambió. Se convirtió en A 2 niñas, como si se tratara de una dedicatoria compartida. Lo que era una canción escrita con el corazón, acabó transformándose en una especie de mensaje público, sin saber que, con los meses, sería también una profecía. Porque mientras el dúo Juan y Junior seguía en la cima, llenando salas, apareciendo en televisión, grabando canciones y hasta una película, algo comenzó a cambiar fuera del estudio. Juan notaba que Rocío ya no era la misma, que estaba más distante, que evitaba ciertas miradas. Y al mismo tiempo, Junior y Rocío parecían más cercanos de lo habitual. Había algo en su complicidad, en cómo se hablaban, que Juan no podía explicar, pero sí sentir. El golpe final llegó una noche cualquiera. Según contó años más tarde Fedra Lorente, amiga íntima de Rocío, fue esa noche en que Junior llevó a Rocío a casa. Ella, sin rodeos, se giró y le dijo: ¿sabes? Me gustas. A lo que Junior respondió: tú a mí también. Y se besaron. Aquel beso lo cambió todo. Lo que vino después fue un torbellino. Rocío y Junior comenzaron un romance que no tardó en hacerse serio. 9 meses después se casaron en una boda fastuosa celebrada en el monasterio de El Escorial en 1970. Fue un evento mediático sin precedentes. Asistieron grandes figuras del espectáculo: Lola Flores, Carmen Sevilla, Celia Gámez, la élite del cine y la música. Los fans trepaban árboles y columnas para ver a la pareja dorada. Pero entre los aplausos y los vítores, muchos murmuraban: ¿y Juan? ¿No era él el que estaba con Rocío? ¿Fue ella la causa real de la ruptura del dúo? Porque sí, oficialmente Juan y Junior se separaron por diferencias profesionales. Así lo dijeron en las entrevistas. Así lo publicó la prensa. Pero la realidad era otra, más silenciosa, más incómoda, más dolorosa. Juan, traicionado no solo en lo artístico, sino también en lo personal, nunca hizo declaraciones públicas al respecto. No buscó escándalos. No vendió exclusivas. Optó por el camino más difícil, el del silencio. Y es ahí donde su música empezó a hablar por él.
Canciones como Conversaciones conmigo mismo o Soledades destilan un dolor íntimo, una melancolía que parecía imposible de disimular. Letras que hablaban de pérdida, de introspección, de heridas que no sangran por fuera, pero laten con fuerza por dentro. Muchos fans lo notaron, otros lo intuyeron, porque esa época marcó un giro en su estilo. Juan pasó de los temas ligeros y románticos a una profundidad lírica que reflejaba su momento vital. Un hombre herido, sí, pero también un artista más completo, más maduro, más honesto. Junior, por su parte, pareció encontrar una estabilidad en su nueva vida. Él y Rocío formaron una familia, tuvieron 3 hijos y fueron vistos durante años como una de las parejas más sólidas del espectáculo español. Pero incluso así, muchos coincidieron en algo. Nunca volvió a alcanzar el nivel creativo que tuvo junto a Juan. Y es que lo que ellos compartieron no fue solo éxito, fue una química única, una simbiosis artística que al romperse dejó a ambos incompletos. A lo largo de los años muchos esperaron una reconciliación, un reencuentro, aunque fuera simbólico, pero ese momento nunca llegó. No hubo duetos nostálgicos, ni apariciones, conjuntas. Ni siquiera cuando Rocío Dúrcal falleció en 2006. Juan no dio declaraciones. No acudió a programas especiales. No vendió el recuerdo. Simplemente guardó silencio. Ese silencio, en él, siempre dijo más que 1000 palabras. Y quizás, ahí esté la clave de todo. Juan Pardo no necesitó venganza ni titulares, no escribió canciones para hacer daño, escribió para sanar, para entender, para poner orden en su propio corazón. Y en el proceso nos regaló algunas de las canciones más sinceras y humanas del pop español, porque a veces la mayor fortaleza está en no decir nada. Y Juan eligió el silencio como su respuesta más contundente. El arquitecto oculto de la música española. Mientras otros perseguían los focos, Juan Pardo eligió otro camino, el del trabajo silencioso, el del talento que no necesita alardes, el del artista que crea sin firmar en grande. Porque aunque muchos lo recuerdan por su voz y su figura en los escenarios, pocos saben que Juan fue mucho más que un cantante. Fue durante décadas el arquitecto oculto del pop español. El hombre que, entre bastidores, escribió las melodías que todos tarareaban, sin saber que llevaban su firma. Después de la ruptura con Junior, Juan se volcó por completo en su faceta como compositor y productor. No por resignación, sino por vocación. Disfrutaba del proceso creativo más que del aplauso. Le apasionaba imaginar canciones para otros, darles forma, vestirlas con armonías, adaptarlas al estilo de cada intérprete. Y vaya si lo consiguió. Empezó a trabajar con algunos de los nombres más grandes de la música en España y América Latina. Escribió para Rocío Jurado, Ana Belén, Paloma San Basilio, Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat, Peret. La lista parece interminable. Su capacidad para adaptarse a estilos distintos, para entender la voz y la emoción de cada artista, lo convirtió en uno de los compositores más respetados del país. Y no solo eso. Fue responsable de lanzar y moldear carreras enteras. A él se le debe, en gran parte, el éxito inicial de grupos como Parchís, Los Pecos y del mismísimo Camilo Sesto, a quien acompañó en sus primeras grabaciones y aconsejó en sus decisiones artísticas más importantes. En aquella época ya había un apodo que comenzaba a repetirse entre músicos y productores: la mano invisible del pop. Porque Juan estaba en todas partes, pero nunca delante. No daba ruedas de prensa, no aparecía en las portadas. Solo creaba. Como un artesano que se conforma con ver su obra brillar en otros. Aún así, nunca dejó de lado su carrera como solista.
Cada cierto tiempo sacaba un disco, no por contrato ni por obligación, sino por necesidad expresiva. Álbumes como My Guitar, Conversaciones conmigo mismo, Hotel Toboso y Gallo de Pelea mostraban a un Juan inquieto, en constante evolución. Un artista que experimentaba con el pop anglosajón, el folk gallego, el rock suave, la balada, introspectiva. Siempre con elegancia, siempre con verdad. Pero si hubo un momento especialmente significativo, fue en 1976, cuando Juan lanzó un disco que rompió moldes, Galicia, Miñanai, Edus dos seus mares, un álbum cantado en gallego, dedicado a su madre y a su tierra. En plena transición española, cuando aún había temores en reivindicar las lenguas regionales, Juan dio un paso valiente. No por rebeldía política, sino por amor. Amor a sus raíces, a la memoria, a lo que lo hacía ser quien era. Ese disco fue un acto de ternura y dignidad. Pocos artistas se atrevían entonces a abrazar lo local sin miedo al rechazo. Juan lo hizo, y de nuevo, sin grandes alardes, simplemente porque lo sentía. En los años 80, volvió a alcanzar una popularidad masiva con canciones como Bravo por la música y No me hables. Himnos que aún hoy se cantan en reuniones familiares, en karaokes, en emisoras de radio que respetan la buena canción melódica. Juan era un nombre familiar, pero no por escándalos ni portadas del corazón. Era familiar por sus canciones, por su integridad, por su presencia constante y serena. Mientras otros agotaban su brillo en entrevistas y giras interminables, Juan tejía desde las sombras el sonido de una generación. Su música estaba en todas partes, pero él ya comenzaba a hacerse a un lado. No por tristeza, sino porque comprendía que, a veces, el mayor acto de amor al arte es desaparecer detrás de la obra. Y así, sin buscarlo, Juan Pardo se convirtió en algo más que un ídolo. Se convirtió en el cómplice silencioso de nuestros recuerdos musicales. Ese nombre que no siempre aparecía en los créditos, pero que siempre estaba ahí. El amor verdadero. Emi de la Cal, su musa y compañera. Detrás de cada gran artista, hay una historia de amor que lo sostiene, que lo inspira, que lo equilibra. En el caso de Juan Pardo, esa historia se llama Emi de la Cal. No fue un romance, de portada, ni un amor de escándalo. Fue una relación real, tejida con discreción, complicidad y respeto. Un vínculo que, aunque terminó como pareja, nunca se rompió del todo. La historia entre Juan y Emi no comenzó en una alfombra roja ni en una entrega de premios. Surgió, como surgen las cosas verdaderas, en un rincón inesperado. Fue durante Tinto Sintas, el rodaje de la película 45 revoluciones por minuto, una comedia musical sin grandes pretensiones, donde Juan actuaba y ella también formaba parte del elenco. Allí, tras bambalinas, se encendió una chispa. Emi era una cantante cubana, de sonrisa cálida y carácter fuerte. No era una figura mediática, pero sí una mujer con presencia. Juan, que venía del desamor con Rocío Dúrcal y la traición silenciosa de Junior, encontró en Emi un remanso, alguien que no quería fama ni titulares, alguien que quería estar simplemente al lado. Se casaron en 1970, lejos de los focos. Eligieron Londres para dar el sí quiero, lejos de la prensa española, que en aquel entonces los buscaba por cualquier excusa. Fue un matrimonio discreto, alejado del espectáculo, como todo en la vida de Juan fuera del escenario. Durante sus 13 años de matrimonio, Emi no fue solo su esposa, fue su colaboradora, su musa, su equilibrio. Cantó coros en muchos de sus discos, lo acompañó en giras, en ensayos, en noches de composición. Fue una figura silenciosa pero fundamental en la vida y carrera de Juan. Amigos cercanos decían que, en esa época, él estaba en su versión más luminosa, más serena. Tuvieron 2 hijas, Teba y Liz. Mientras Teba eligió una vida alejada del foco, Liz heredó la sensibilidad musical del padre, y en cada paso que dio como artista, Juan estuvo a su lado. La produjo, la acompañó, grabó con ella,
y siempre habló con orgullo de su talento. En 1983, Juan y Emi se separaron, pero, una vez más, lo hicieron a su manera, sin ruido, sin reproches, sin escándalos. No hubo entrevistas cruzadas, ni peleas públicas, solo el cierre tranquilo de una etapa. Pero el vínculo, lejos de romperse, se transformó. Siguieron compartiendo la crianza de sus hijas, celebrando juntos cumpleaños, navidades y hasta proyectos musicales. Años después, en 2003, cuando Juan grabó su último disco, Loachea, Emi volvió a estar allí, poniendo su voz y su alma en un álbum familiar que parecía una despedida amorosa. Fue su último trabajo conjunto, un cierre simbólico lleno de gratitud. Quienes conocen a Emi la describen como una mujer discreta, fuerte, con una sensibilidad fuera de lo común. Nunca buscó brillar por sí sola, nunca aprovechó el apellido Pardo para hacer carrera. Rechazó muchas propuestas discográficas, prefirió criar a sus hijas en paz y mantenerse fiel a su esencia. Incluso hoy, Emi de la Cal sigue siendo una figura respetada y presente, sobre todo en los actos familiares junto a Liz y Teba. No concede entrevistas, no busca atención. Pero quienes la han visto compartir momentos con Juan dicen que entre ellos hay algo que nunca se apagó. Una complicidad, un cariño que trasciende el tiempo y los títulos. Y quizás, en un mundo donde tantas historias de amor terminan con ruido y rencor, la de Juan y Emi sea una excepción. Una historia donde el amor no se rompió, solo cambió de forma. Donde dos almas que caminaron juntas supieron seguir cerca, aunque por caminos distintos, porque a veces el amor verdadero no necesita durar toda la vida como pareja. Basta con que deje raíces profundas, y en el caso de Juan, Emi fue y seguirá siendo una de ellas. ¿Rumores o verdades que solo él entendía? A lo largo de su vida, a Juan Pardo se le atribuyeron historias, rumores, misterios, que si la ruptura con Junior fue por celos, que si Rocío Dúrcal lo dejó con el corazón roto, que si eligió el retiro por tristeza o por orgullo, que si vivió en soledad, o si en realidad solo buscaba paz, pero la verdad es que nadie supo nunca del todo lo que pasaba dentro de él. Y quizás esa fue su mayor obra, porque Juan Pardo siempre fue un hombre discreto. Amó sin hacer escándalo, sufrió sin pedir consuelo, y creó como pocos, desde el alma. Fue una voz que marcó generaciones, un autor que escribió para todos, y un artista que, aun en silencio, siguió diciendo cosas. Cosas profundas. Cosas que, a veces, solo quien ha vivido sabe entender. A sus 80 años, no volvió con un gran titular, ni confirmó ni desmintió lo que muchos esperaban. Pero si uno escucha con atención su obra, si se detiene a leer entre los versos de Conversaciones conmigo mismo, si se deja llevar por la dulzura triste de Uno está solo, o si simplemente vuelve a Anduriña con otros oídos, se da cuenta de que Juan ya lo había dicho todo. Cada rumor tuvo su eco en una canción, cada verdad su espacio en una pausa. No necesitó entrevistas, ni documentales, ni grandes confesiones. Su vida, como sus letras, fue clara para quien supo leerla, y eso lo hace distinto. No vivió pendiente del qué dirán, vivió fiel a lo que sentía. Fue estrella, y también sombra. Fue símbolo, y también silencio. Fue hijo, padre, esposo, pintor, poeta, y por encima de todo, fue Juan Pardo, un hombre que, desde un rincón de Galicia, nos enseñó que se puede ser eterno sin estar presente. Hoy, el rumor más grande que corre entre sus seguidores no es sobre su pasado amoroso, ni sobre una posible vuelta a los escenarios. El verdadero rumor es que sigue ahí, que algún día aparecerá con un nuevo cuadro, una melodía escondida, una carta abierta, pero conociéndolo, tal vez no lo haga nunca. Y está bien, porque Juan ya está donde quería estar, lejos del ruido, cerca del alma. Si esta historia te conmovió, si alguna vez una canción suya te acompañó en un momento importante, entonces ya formas parte de su legado. Y como él mismo escribió, la música no era una carrera,
era una forma de vivir. Gracias, Juan, por cada nota, por cada silencio, por no confirmarlo todo, y aún así contarlo todo.